rendirnos delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde. Es una bendición de poder estar en la casa del Señor. Dios nos ministraba en esta mañana acerca de Eliseo, cuando el sitio de Samaria, y cómo Dios le dio la victoria. Amén. Y Dios nos hablaba anteriormente que estábamos rodeados con esa gloria que no vemos, que nuestra familia está rodeada con esa gloria que no vemos, pero podemos sentir que Dios cuida de nosotros, que Él está ahí para pelear nuestras batallas, hermano. Y nosotros nos gozábamos con esta alabanza. Estoy rodeado con una gloria que no veo, que aunque no te vea, yo puedo sentirte, y eso es, hermano, algo maravilloso. Y en esta tarde el Señor me daba para compartir en el libro de Hechos, capítulo 12. Y en esta mañana el Señor nos hablaba acerca de que el enemigo quiere venir a rodearnos, a sitiarnos para robarnos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado paz, nos ha dado fe, nos ha dado esperanza, y el enemigo que hace viene con problemas a sitiarnos, a acercarnos para que nosotros dejemos de confiar, dejemos de esperar en Él. Pero la palabra de Dios nos hablaba acerca de Eliseo, que él estaba en la cámara secreta, estaba en su lugar de la búsqueda de la presencia del Señor, y el Señor le revelaba las artimañas del enemigo. Amén. Y así es Dios, hermano, en este tiempo, porque es el mismo Dios de Eliseo, es el mismo Dios. Dios, cuando nosotros nos doblamos delante de la presencia de Él, Él nos revela las trampas, las artimañas del enemigo. Amén. Y nos lleva a clamar y a orar. A veces parece que no tenemos fuerza, parece que es más fuerte la debilidad espiritual, pero el Señor viene con fuerza. Hermano, yo le digo que en este tiempo he tenido cada batalla que nunca me han pasado en el tiempo de mi esposo. Nunca me había encontrado con esa guerra, con esa batalla, con enfrentarme con el mismo enemigo, queriéndome usurpar, robar la paz. Y yo, hermano, yo le soy sincera, le digo al Señor, en mí no hay fuerza. Señor, yo no sé seguir hacia adelante. Y el Señor viene y me renueva y me sorprende. Por eso el Señor en esta tarde me daba esta palabra y la quiero compartir con usted. Inicia así en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a grupos de cuatro soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Háblanos, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, ser revestidos de esa fe que conmueve, Señor, las montañas, Señor, que mueve la mano de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Jacob
Jacobo era uno de los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús. Él había sido enseñado a los pies de Jesús, del Maestro. Pero cuando vino el Espíritu Santo, hermano, ellos tenían la fortaleza para guerrear, para levantarse en contra de la mentira del enemigo. Así que este Herodes, el rey Herodes, dice que se vio amenazado por aquellos que predicaban la palabra, porque cada día muchos se agregaban a la iglesia. Y cuando uno ve, hermano, el día miércoles, tuvimos una batalla, una guerra campal con el enemigo. El enemigo quería robarnos la bendición. Pero, ¿sabe? Había muchísimas almas que habían llegado a la casa del Señor. Entonces, sabíamos que el enemigo, de alguna manera, nos quería robar la paz. Y nosotros le dimos batalla. Por eso que nosotros le decimos a la iglesia, hermano, no te calles. No cierres tus labios a alabar al Señor, adorarle, decirle cuán grande Él es para ti. Entonces ahí empiezan a romperse cadenas dentro de nosotros, ataduras, ligaduras que vienen de nuestros pasados. Y la palabra de Dios dice que Herodes tomó a Jacobo y dice que lo mató, y a los judíos eso les gustó, les agradó, porque a ellos les gustaba cuando habían ese tipo de eventos, de que se mataban a los cristianos. Así que dice que como a los judíos les gustó, Herodes dice, bueno, vamos a prender a Pedro, otro de sus discípulos, dice, y le vamos a matar también. Pero lo bueno, hermano, que yo meditaba esto en esta mañana cuando Dios nos hablaba. El Señor nos hablaba que Eliseo estaba en la cámara secreta buscando a Dios, y Dios le revelaba los planes que el diablo estaba haciendo en contra del pueblo de Dios. Y Eliseo iba y le hablaba al rey, le decía, mira rey, no pases por ahí. ¿Y cuántas veces el Señor te ha dicho, no salgas de tu casa, no vayas? Ya tenemos planificado el ir al shopping, o el ir allá, o el ir acá, y el Señor te dice, no vayas. Pero como nuestros planes son mayores que los del Señor, hacemos oídos sordos y después tenemos terribles accidentes, nos encontramos con cosas desagradables en la calle, nos roban, nos lastiman. Y Dios nos dijo, y nosotros no sabemos obedecer. Pero cuando Dios le habla a Eliseo, Eliseo va y le dice al rey, mira, no pases por tal lugar, porque los asirios planificaron atraparlos ahí, matarlos. Y el rey, ¿qué hacía? Obedecía a Eliseo. Hermano, a veces aunque no entienda, porque no creo que el rey pudiera entender lo que Dios le estaba hablando, pero él solamente obedecía porque sabía que era la voz de Dios que le estaba hablando. Eliseo era un profeta, y el profeta de aquellos tiempos era la voz de Dios. Lo que hablaba Dios era a través de esos hombres que eran apartados para él. Así que el rey obedecía, y el asirio se dice, ¿y esto? Si ellos iban a pasar por acá. No, pero ellos tenían planificado. Pero Dios les advertía. Por eso, hermano, cuando el Señor te advierta, obedécele. Aunque no entiendas nada, aunque digas, ¿será Dios? ¿Será Dios que me está hablando? Solamente obedécele. El Señor a veces te cambia de ruta, de camino. A nosotros muchas veces nos han cambiado de ruta, hermano, y resulta que cuando nos enteramos por donde íbamos, siempre había un accidente, o había algún robo, o alguna cosa se había manifestado, y Dios nos cambió. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ahora en este tiempo, hermano, porque el diablo se ha propuesto derribar a los cristianos, derribarnos en la fe, en la esperanza, y después cuando nosotros nos encontramos derribados, qué difícil es pararse, hermano. Qué difícil es pararse. Por eso, hermano, fortalecete en el Señor, pedile al Señor. Así que dice que Herodes
Pero como no lo podía sacar porque era la Pascua, y la Pascua era cuando se presentaba aquel corderito, entonces toda esa fiesta ellos no podían hacer nada. Lo metió en la cárcel, dice, en el lugar más profundo. Dice, con 4 guardias de 4 soldados. Y el diablo hace eso, hermano. Cuando nosotros le dejamos que Él nos meta en la cárcel, porque está en la cárcel de la desesperación, está en la cárcel de la preocupación. A nosotros como mamá o como papá nos preocupan nuestros hijos, porque sabemos lo que se mueve, conocemos el mundo espiritual y nos preocupan dónde están nuestros hijos. Yo le digo por mi hijo, porque hoy él se desalentó, se desanimó. Hoy él le está agradando otras cosas y a mí me preocupa dónde está mi hijo. Y oro al Señor para que el Señor lo cubra. Nosotros como papás tenemos que rodearlos a ellos con oración. Señor, guárdalo, cuídalo. Ahora, orar. Nosotros no podemos llegar a aquel lugar, pero sí vos podés orar, Señor. Manda ángeles que lo rodeen, que lo cuiden, que lo guarden de todo mal. Tenemos que aprender a orar por nuestros hijos, porque muchas veces nosotros creemos que ellos están seguros y el enemigo tiene su armadura pesada contra ellos, porque el diablo quiere destruir nuestros jóvenes. El diablo sabe que nuestros jóvenes en las manos del Señor son instrumentos poderosos en su mano. Entonces, de una forma o de otra, los quiere destruir. Y los mete en esas cárceles que no quiero ir a la iglesia. No, yo no quiero la iglesia, me aburro. Ah, pero cuando voy allá al estadio, no me aburro. Grito, salto, les digo, dale. Y cuando venimos a la casa del Señor, el diablo hace que nos aburran. Pero nosotros tenemos que hacer que el diablo tenga que huir de nuestros hijos. Tenemos que orar de tal manera que el diablo tenga que de soltar nuestros hijos. Y la palabra dice que Pedro estaba custodiado por 4 guardias. Hermanos, si sería peligroso Pedro. ¿Saben, jóvenes, que ustedes son peligrosos en la mano del Señor? Y el Señor tiene su artillería pesada en contra de ustedes. El diablo le va a presentar esa noviecita que le va a cautivar el corazón y que después los va a dejar y los va a dañar y van a andar doloridos por acá. Dios tiene la mejor esposa para ustedes. Amén. El mejor esposo tiene para ustedes. No tienen que salir a buscarlo porque el Señor se los va a traer en el tiempo que Dios los prepare para que ustedes cuiden de esa princesa o de ese príncipe. No tienen que salir a buscarlo porque la bendición dice que te alcanzará. Cuando vos buscás a Dios, la bendición te alcanza. No tenemos que salir. Así que el diablo quiere meterte en la cárcel. No sé cuál es la cárcel que el enemigo quiere meterte. Del desaliento, del desánimo. Usted sabe, hermano, el porcentaje de jóvenes de la edad de entre 15 años y 25 que hoy no tienen deseo de vivir. Que muchos de ellos se quitan la vida porque dicen, ¿para qué vivir? Y el enemigo los engaña y les roba la paz y la felicidad de vivir. Porque si Dios te dio la vida, es para gozarte, es para alegrarte. Pero el diablo pone dificultades en nosotros para que tomemos esa decisión. Y primero es un pensamiento. Y después lo pronuncio. Y después trato de llevarlo a cabo. Pero no soy yo, es el enemigo. Por eso, joven, rodéate de la presencia del Señor. Dile al Señor, Señor, rodéame, guárdame, líbrame de todo mal. ¿Cuántos jóvenes,
¿Cuántas jovencitas han mantenido relaciones sexuales por ahí, fuera del matrimonio? Quedan embarazadas, se juntan, ni siquiera se casan, se juntan. Y llega un momento, hermano, que la vida de ellos es desesperante. Porque no es Dios el que está escogiendo por ellos. Ellos escogieron lo que les parecía que podía ser bueno. Y el diablo te mete en una cárcel como le metió a Pedro. Y no te va a dejar salir si el Señor no está ahí. Y iglesia, nosotros tenemos que orar por los jóvenes. Tenemos que orar por nuestros niños. Tenemos que orar por nuestros adolescentes para que ellos se enamoren de Cristo. Para que ellos se enamoren del Señor. Para que ellos anhelen estar en su casa. Anhelen servir a Dios. Y no andar por el mundo para que el diablo los destruya. El diablo destruye la vida de nuestros jóvenes. Y la palabra de Dios dice que Pedro estaba en la cárcel, custodiado por esos soldados. Pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración por el Pedro. Hermano, ¿estás orando por la iglesia? No solo por tus hijos, no solo por mis hermanos, por la iglesia, por todos en general. Porque de una manera u otra el diablo nos mete en esa cárcel y nos desanima, nos desalienta, nos quita, nos roba la fe, nos roba la esperanza. Y hoy decimos, hace mucho frío, me voy a quedar en casa. Y te robó el deseo de venir a adorar al Señor. No, hoy juega Uruguay, así que me voy a quedar, así hago la previa ¿eh? Yo no soy como bolera, pero algo escucho. Y hacemos esto y hacemos lo otro, y vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro, y el diablo te encarcela con esas cosas y te robó la bendición. ¿Sabes qué es la bendición que vos te llevas hoy? El Señor te prepara para la semana. Para enfrentarte a cosas que vos no sabés, porque muchas veces el mundo espiritual nosotros no lo conocemos. No conocemos el mundo espiritual, y entonces el diablo nos roba y nos miente. Y cuando queremos acordar, ya estamos no queremos más nada. Ya dejé el estudio, ya dejé el trabajo, ya no quiero hacer nada dentro de mi casa, quiero vivir. Ni siquiera quiero doblar la ropa ni nada. No me molesten porque yo ahora voy a descansar. Y eso, hermano, no es normal. Porque Dios nos hizo seres que podamos servir al otro. Y cuando servimos al otro, cuando le llevamos, vamos a preparar el mate para mamá, papá, preparamos el mate. Para nosotros es un privilegio. Porque hoy tenemos a mamá y a papá. Hermano, y hoy tenemos nuestros hijos, disfrutémoslos, pero oremos también por ellos, para que el diablo no los encarcele, para que el diablo no le ponga gente alrededor, que ellos anhelen estar con esa gente y esa gente los atraigan y los arrastren a cosas que no están buenas. Y el Señor decía, la palabra decía, pero la iglesia hacía incesante oración por Pedro, porque a Herodes no le iba a temblar la mano de matar a Pedro, y esa era la idea, de que cuando pasara la Pascua él iba a sacarlo a la plaza para que delante de todos los judíos ellos matarlo. Pero como la iglesia oraba, hermano, orá por aquellos que Dios trae a tu corazón. Señor, mira aquellos hermanitos que no han podido llegar. No sabemos por qué no han podido llegar. Muchos de nosotros, quizás yo sí, pero muchos de ustedes no saben por qué el hermanito hoy no vino al culto. Entonces, Señor, mira el hermanito, mira la hermanita que se sentaba aquí al lado, mira aquellos jóvenes, Señor. Mira a esos adolescentes, Señor, guárdalos, líbralos de todo mal, líbralos de esas cárceles espirituales. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, y los va a sacar en victoria. Y un día usted va a venir a la casa del Señor y los va a ver en la casa del Señor. Y nos vamos a alegrar, y nos vamos a gozar, porque ese es el
cuidarnos los unos a los otros. Y el Señor trataba conmigo con respecto a esto de Pedro, ¿no? Que él estaba en la cárcel y la iglesia estaba preocupada en hacer oración por Pedro. Estamos orando por los hermanos. Yo estoy orando por Brando. Estoy orando porque sé que es un joven que necesita, ore por Brando. Porque necesita que Dios lo rodee. El enemigo lo metió en una cárcel y ahora necesita el Señor sacarlo para que él vea la gloria de Dios. Pero no solo por Brando, sino por tantos jóvenes que hoy estaban en la casa del Señor y ahora no los ves. Oremos por esos jóvenes, oremos por los hermanos, por aquellos que están en necesidad. Y el Señor me llevaba a Apocalipsis 2:10, que dice: el diablo, he aquí, el diablo echará a muchos de vosotros en la cárcel. El Señor advirtiéndole que el diablo ya estaba planificando meterlos en la cárcel. No sé cuál es la cárcel que el enemigo quiere meterte. Si en el problema en el trabajo, si en el problema con tu vecino, o cuál es la cárcel que el enemigo te quiere meter. Pero sí entiendo, hermano, que el diablo nos quiere encarcelar, meter en esa cárcel para robarnos, para quitarnos el deseo de estar en la casa del Señor. Pero el Señor dice: pero sé fiel, le dice, pero sé fiel hasta la muerte. Porque muchas veces el enemigo a muchos de esos discípulos los mató. Les quitó la vida para que se desanimara el pueblo, pero el pueblo se animó más y quería más del Señor. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios te va a dar la victoria y vas a poder alcanzar la bendición que el Señor preparó para tu vida, que hoy no la ves. En la alabanza decía: estoy rodeado por una gloria que no veo. Si al mirarte yo te siento. No podía ver la gloria de Dios, pero podía sentir la gloria de Dios. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, hermanos, vemos la gloria de Dios. Pedimos que el Señor derrame esa gloria sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Allí en el trabajo dice que el Señor nos tiene rodeados. Y esto es lo que el Señor trataba conmigo, que el enemigo nos quiere encarcelar. Pero el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, aunque no tengas deseo de venir a mi casa, es igual. Aunque el enemigo muchas veces nos pone dolores, ese dolor de cabeza que parece que se te parte la cabeza. Y vos decidís venir a la casa del Señor, resulta que entrar a la casa del Señor no está mal, no está mal el dolor de cabeza. Y no querés ir a la casa del Señor, pero el enemigo te dice: pero mirá, está esa película, ese fútbol, y te pone otras cosas. Entonces, animarte, hermano, a que te puedas forzar y venir a la casa del Señor, a buscar al Señor, para que el Señor nos rodee con su gloria. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este día, Señor, queremos agradecerte, Señor, Dios mío, porque tú nos tienes rodeados. Somos tus hijos, Señor. Somos tus escogidos. Somos aquellos, Señor, que tú nos llamaste a ser más que vencedores. Y en esta tarde, Señor, podemos entender y ver, Señor, Dios mío, que muchas veces el enemigo nos ha querido encarcelar como a Pedro, Señor, pero hoy, Señor, oramos por nuestros hermanos, aquellos, Señor, que están en cárceles espirituales, aquellos, Señor, que están desanimados, aquellos, Señor, que están pasando por problemas, Señor, en la salud, Señor, físicos, espirituales, Señor, económicos. Pero en esta tarde, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, alcanzando
donde ellos se encuentran, levantándolo y fortaleciendo. Hoy, Señor, oramos como la iglesia oraba por Pedro, Señor. Incesantemente ellos estaban orando y clamando por nuestros hermanos. Hoy clamamos, Señor, por nuestros hermanos, para que tú les fortalezcas, para que tú les reanimes, para que tú les traigas a tu casa, que eche fuera todo desánimo, Señor, de su corazón, Señor, y les llenes de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiándole, Señor, sea fortaleciéndole para la gloria de tu nombre. Te doy